Muy bien. Pues buenos días. Debido a unas fallas técnicas que hubo el día viernes en la clase de las 9 de la noche, la grabación no se realizó. Entonces, realizo este video en sustitución de esa falta de la grabación de la sesión. Tendré la explicación del tema y responderé algunas de las preguntas que se generaron en el chat. Afortunadamente, el chat se guardó de esa sesión. Entonces, pues estaré respondiendo las preguntas que se generaron para que pues tengamos un poco más de contexto en todo. Eso lo voy a hacer al finalizar y bueno, pues vamos a empezar. Anteriormente habíamos visto el manejo de la cámara, el manejo de la luz y con ello pues terminamos la primera parte de nuestro taller. Esto es la parte técnica de la fotografía y ahora vamos a entrar a la parte estética, que es la parte de la construcción de las imágenes. Esto nos va a ayudar a que nuestra imagen, además de que tenga un interés visual, de que tenga una estética visual, también tenga un mensaje claro que permita entender qué se está presentando en la imagen. Entonces, vamos a hablar del lenguaje visual, vamos a hablar sobre la estética en general y aprenderemos a escribir una imagen. Primero veremos cómo se crean, cómo se construyen, desde lo más básico del lenguaje visual. Antes de eso, creo es importante también entender la fotografía no solo como un arte gráfico, sino también como un sistema de comunicación. Por ello, nosotros como fotógrafas o fotógrafos somos emisores, generamos un mensaje que enviamos en este sistema de comunicación. Y a la par existe un receptor. Este receptor es quien recibe este mensaje. Entonces, ambos tienen que estar comunicados, porque si no están comunicados y cada quien tiene un espacio distinto, tanto el mensaje del emisor como el mensaje que le llega al receptor no va a ser el mismo. Y esto se hace a través del canal de transmisión. El canal de transmisión, pues actualmente existen muchas maneras de comunicar, ya sea por televisión, radio, internet, celular, hay muchas formas. Todavía existen, pues el correo postal, telegramas, que son menos usados, pero todavía existen, correos electrónicos, pintura, música. Hay diferentes formas de subsanar o de cuidar de trabajar en este canal de transmisión. Es importante, como decía, que tengamos claro que el emisor a través de este medio va a dirigirse a un receptor y que ambos están conectados en el mismo canal de transmisión. ¿Y por qué digo conectados? Porque dentro de todo este sistema existe un código de codificación. Este código de codificación es lo que nos va a ayudar a que lo que el emisor esté generando se pueda entender y se pueda recibir correctamente en el receptor. Un ejemplo muy claro es la frecuencia modulada de la radio. Eh, Generan en la estación de radio una voz, música, todo un sistema de transmisión que después pasa por este código de codificación en el que todo este paquete de información lo acoplan para que a través de las ondas electromagnéticas viajen hacia donde está el receptor. Sin embargo, el receptor debe tener un sistema que decodifique este paquete de información, todo esto que se está emitiendo para que lo pueda escuchar. Si no existe esta decodificación, no se va a poder escuchar y no vamos a saber que existe. Incluso ahorita en este momento, alrededor de nosotros y nosotras está una señal de transmisión FM, pero como no tenemos el sistema ni el código de codificación, no lo podemos observar. Entonces, es importante que en la fotografía, tanto el emisor como el receptor
tengan el mismo código. Y esto lo podemos traducir a los contextos. Si yo, por ejemplo, ahora que viene noviembre, hago un fotoreportaje sobre las festividades y celebraciones del Día de Muertos y lo llevo a un espacio geográfico donde no tienen el contexto, donde no entienden este código de qué significa para nosotros la muerte, pueden tomarlo incluso como hasta una ofensa y eso puede causar mucha confusión entre lo que el emisor quiere mostrar contra lo que el receptor está percibiendo. Entonces, este código de codificación es muy importante porque además en todos los sistemas de comunicación existe el ruido, lo cual también puede entorpecer muchísimo este tipo de transmisión y de comunicación. El ruido, pues es todo aquello que está presente, pero que no favorece a la percepción o a la lectura de este mensaje. En la fotografía, empezando por la falta de código y de contexto, también existen otros elementos que pueden ser ruido, como por ejemplo elementos que no tengan que ver con la fotografía o con el motivo principal de la fotografía. Eso hará que exista ruido y nos llame la atención otras cosas que no sea lo que debería llamar la atención. Entonces, hay que tener cuidado, hay que considerar mi contexto como fotógrafo, hay que considerar el contexto de la persona o de la sociedad o donde lo vaya a transmitir para que pues funcione, embone bien estos engranes del sistema de comunicación y pueda darse fluidamente. Ya que entendemos que la fotografía es parte de un proceso de comunicación, de un proceso de un medio de transmisión, pues es importante entenderlo entonces como un aprendizaje, también como un desarrollo de esta comunicación visual. Cuando somos pequeños, pues nos enseñan a hablar y escribir, pues de manera desde lo más básico hasta lo más complejo, empezando primero por las vocales y las letras. Empezamos con un sistema muy simple y sencillo, ya sea de balbuceos y de sonidos o de escritura de vocales y letras. Ya que las dominamos, empezamos a generar palabras, empezamos a obtener este esta complejidad de la comunicación, que ya no es solo decir A, E, I o U o escribirlas, sino ahora empezar a conjugar para hacer sílabas y después palabras. Y ya que dominamos las palabras, entonces ahora sí hay que hacer frases cortas, frases para poder comunicarnos y empezar a complejizar un poco más el sistema de comunicación que estamos entablando con la sociedad. Después de eso, es necesario crear un diálogo. Ya empezamos a conversar. Ya no solamente es lo que yo tenga que decir, sino ahora respondo a al estímulo escrito u oral de las demás personas. Desafortunadamente, no nos enseñan eso en la comunicación visual. Cuando estamos en el kinder, en la primaria, lo único que hacen es ponte a dibujar, colorea, ponle colorcito, dibuja un perro, dibuja un árbol, dibuja un paisaje, pero no nos dan elementos básicos para empezar a hacerlo. Simplemente por intuición hacemos trazos y de pronto es como, ah, mira, aquí ya hice un círculo. Y si le pongo cosa adentro, y si le pongo palitos, y si le pongo más bolitas, empiezo a dibujar sin tener ese conocimiento claro. Ya que tengamos ese elemento básico, vamos a poder crear la sintaxis, que son palabras que nos van a ayudar a tener un elemento más complejo, que ya no nada más sean bolitas y palitos, sino ahora empecemos a crear y acercarnos más a la realidad. Y finalmente, pues vamos a tener un elemento más complejo que se llama composición, que ahora sí, ya teniendo palabras visuales, vamos a poder nosotros crear frases visuales. Ya una imagen no nada más va a ser lo que exista en la imagen, sino vamos a tener más allá de eso para crear un nuevo significado. Y con ello, dialogar nuevamente. Poder entablar este diálogo entre imagen y persona y que esto funcione. Y finalmente, lo que buscamos con la comunicación, con todo este proceso, es que tanto en lo escrito, en lo oral y en lo visual podamos entablar un discurso para
crear esta comunicación con cualquier tipo de persona. Para ello, pues es importante conocer los elementos básicos del lenguaje visual. Son 7 elementos que nos van a auxiliar para pues entender cómo es escribir, cómo generar imágenes, cómo generar un gráfico que permita comunicar de mejor manera. El primero que tenemos y que prácticamente conocemos es el punto. El punto es chiquito, redondo y principalmente negro, porque pues lo ocupamos con pluma o con lápiz y siempre lo concebimos como negro. Esta es una representación gráfica de nuestro punto, lo cual nos ayuda a visualizarlo, a conceptualizarlo. Sin embargo, el punto no está conceptualizado específicamente, no hay algo concreto sobre él. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un cúmulo de personas, cada persona la puedo considerar un punto. Y no porque se vea un punto gráfico redondito, chiquito, negro, no, sino porque cada persona es un elemento que me va a crear algo más, que me va a crear esta multitud, que me va a crear este conjunto de personas. Entonces yo puedo conceptualizarlo de la forma en que a mí me funcione. Por ejemplo, cuando hablamos de la geografía, decimos, es que nos vemos en el punto geográfico tal, o el punto geográfico es, y si yo voy a ese lugar que estoy señalando como punto geográfico, no es que en el piso exista un punto y diga, ah, es que ahí está el punto geográfico. No, 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 sino que es algo conceptual, es algo que pues yo estoy imaginando que yo estoy diciendo que existe sin que realmente exista visualmente o gráficamente. Entonces, esto es una gran ventaja porque de acuerdo a lo que yo requiera, puedo conceptualizar. Por ejemplo, si enfrente de ustedes tienen su teclado, podemos decir que cada tecla de este teclado de la computadora es un punto, pero no es cuadrado, pero no es redondo, pero es cuadrado, no es redondo, no es chiquito, es mediano, pueden cambiar los colores, sí, lo entiendo. Sin embargo, el hecho de que no tenga esas características no significa que no pueda conceptualizarlo como un punto, porque además me está creando todo un conjunto de teclas que me hacen una unidad. Entonces, ese es el concepto del punto. Muy bien. Después, siguiendo con esto, si yo tomara, por ejemplo, a las personas y las conceptualizo como el punto y les digo, colóquense una detrás de otra, ¿qué voy a formar? Una línea. La línea es el conjunto de puntos que están uno detrás de otro y que me van a dar esta sensación de continuidad. La línea, al igual que el punto, es algo conceptual porque también lo puedo conceptualizar con estas personas, con carros, con lo que ustedes quieran, con lo que ustedes requieran, van a poder generar esta línea. Además, si la visualizamos gráficamente, pues tenemos una línea recta, después tenemos líneas curvas, incluso tenemos líneas quebradas, líneas discontinuas, y también tenemos líneas imaginarias, líneas sugeridas. ¿A qué me refiero con esto? Que existen las líneas gráficas presentes que vemos, que visualizamos, pero también existen las líneas que están por su ausencia. Por ejemplo, ahorita que veo mi teclado, si ustedes observan, entre las teclas, las filas de las teclas, hay una ausencia de elementos, lo cual implica que ahí puede haber una fila, que puede haber una línea sugerida. Esto también es conceptual. Esto también nos ayuda a que nosotros entendamos que la línea no tiene que ser totalmente gráfica, recta, negra, con una cierta longitud, sino también puede ser en su ausencia. Espero que hasta aquí vaya bien, que sí haya quedado claro esto de la conceptualización, porque esto nos va a ayudar a entender que en las fotografías puede que existan las cosas o que no existan, pero el hecho de que no existan también sugieran
que un elemento está presente y nos signifiquen algo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si yo tomo, aquí está. Si yo tomo esta línea y le empiezo a reproducir una detrás de otra, vamos a obtener una figura, vamos a obtener un plano, el cual tiene dos dimensiones, ya nos empieza a presentar más allá de una sola dimensión, y además, pues pueden ser figuras regulares como los cuadrangulares, los triángulos o las circunferencias, espérenme, aquí están, o las circunferencias, o incluso pueden ser figuras irregulares. Pero ojo, para que sea un plano, la figura o la línea tiene que estar cerrada. Si yo trazo una línea y la dejo abierta, se queda meramente como una línea. No tenemos más. Se queda como una línea que no es un plano. El plano, de igual manera, es conceptual porque puede estar presente o puede estar ausente. Y esa ausencia también nos genera un concepto, un significado. Entonces, si nos vamos dando cuenta, los puntos, todos estos elementos, aunque son gráficos, también los tenemos en su modo conceptual, en su modo no presente, el cual también nos va a ayudar a identificar un significado. ¿Ok? Después, si yo tomo este elemento, este plano, no, mejor así, y yo lo reproduzco uno detrás de otro, con un espacio casi nulo, perdón, estaba concentrándome en dibujar para que se vea bonito. Ahí está. Vamos a obtener un volumen, es decir, vamos a tener ya tres dimensiones, un alto, un ancho y una profundidad. Y hasta este punto vamos a tener una cercanía a nuestra realidad. Ya nuestra realidad ya empieza a estar más clara, ya empieza a notarse y a verse para poder simularla con nuestros dibujos. Ya tenemos esas profundidades que nosotros percibimos, ya vemos ese volumen que nosotros mismos y mismas tenemos. Entonces, hasta aquí ya empezamos a tener esta aproximación a la realidad. De igual manera, el volumen o la profundidad son elementos conceptuales que también podemos nosotros ver tanto como algo voluminoso como algo en vacío que nos ayuda. Entonces, pues bueno, esto es los cuatro primeros elementos básicos que si se dan cuenta van creciendo o se van generando uno con el anterior. Entonces el punto nos genera la línea nos genera los planos nos generan el volumen. ¿Y qué creen? Los tres restantes, textura, luz y sombra y color, se generan también por una combinación del anterior. Vamos a revisar. Por ejemplo, para esto vamos a dibujar una esfera. Para empezar, no parece una esfera, ¿cierto? Esto no parece una esfera porque nos falta determinar un poquito más el volumen. Nos falta marcarlo y que se note más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la sombra. Nosotros vamos a jugar con las luces y las sombras para poder acentuar, para poder marcar de mejor manera esto del volumen. Déjenme acomodarlo. Ahí mero, ¿ok? Entonces, pues también necesitamos una fuente de luz. Ay, espérenme que ya no me la dejó hacer. Ahí está. Entonces vamos a necesitar una fuente de luz que me genere esta sombra. Pero ¿qué creen? Tenemos dos tipos de sombra. La sombra proyectada por el choque de la luz con el cuerpo y también vamos a tener la sombra del mismo cuerpo. ¿A qué me refiero? Del lado derecho tenemos la iluminación del cuerpo y del lado izquierdo
tenemos una sombra que se generó porque no le da la luz sobre todo el cuerpo. Esto ya nos ayuda a entender que es una figura no redonda, no plana, perdón, es redonda y esférica. También nos va a ayudar la textura. La textura es el conjunto de elementos, punto, línea, plano y volumen, que nos va a ayudar a entender cómo está conformada la realidad. En este caso, yo al hacer este tipo de imagen, de texturas, de líneas, quizá algunos puntos por aquí, por ejemplo, si hago esto, luego le pongo esto. La verdad soy un poco malo con el mouse, con el pad. Lo que estoy intentando es darle textura de madera para que también se entienda que el cuerpo tiene ¿cómo se llama? Varios planos, que no nada más es liso, sino también al meter la sombra, también nos va a ayudar a que se entienda que hay volumen. Entonces, esto es la textura, ¿ok? El conjunto de elementos que nos permiten entender de qué material está hecho. Y finalmente, tenemos el color. El color es otro elemento que se genera a través de la luz y que nos va a dar muchos significados. Ay, espérenme que esto quedó muy chiquito. Ahora vamos a pintar con este. Ahí está. Y esto nos va a ayudar también a entender más el contexto de nuestra realidad. Ya no solamente va a ser en 3 dimensiones, sino también en el tipo de color que tengamos, el tipo de color que ocupemos. Va a ser parte de lo que queramos mostrar. En la siguiente sesión veremos un video que se llama Psicología del Color, lo cual también nos va a ayudar un montón a entender esta parte de cómo se maneja el color. ¿Ok? Entonces, espero que hasta aquí estos 7 elementos nos hayan ayudado, más bien los hayamos comprendido porque nos van a ayudar a poder comunicarnos de mejor manera. ¿Cómo funcionan entonces estos elementos? Pues bueno, aquí hay un dibujo que hice en algún momento y si se dan cuenta, pues no es tan profesional el dibujo, sin embargo, logramos entender qué está sucediendo, logramos entender el contexto, logramos entender la imagen y todo esto está hecho a través de líneas, planos, puntos, texturas, colores, y esto nos ayuda, nos permite entender qué queremos comunicar. Entonces, los elementos básicos nos van a ayudar a eso, a que no solo sea un concepto básico, a que no solo sea eh, lo más sencillo por hacer, sino que entendamos nuestra realidad o podamos copiar nuestra realidad y sea más clara. Hasta aquí estos son los elementos básicos. Ahora vamos a pasar a la sintaxis de la imagen, que es la forma en cómo se relacionan estos elementos y que nos van a ayudar a complejizar más el mensaje. Tenemos 6 elementos de la sintaxis del lenguaje visual, que el primero es posición, después tenemos figura y fondo, tenemos interrelación de formas, similitud de formas, repetición y concentración, y finalmente el contraste. Para ello, es importante entender que esto es con respecto a todo lo que ya vimos, que vamos nosotros a tomar nuestros elementos básicos y los vamos a ir colocando de tal forma o los vamos a ir relacionando para crear nuevas formas de ver y de expresar. Por ejemplo, en el posicionamiento tenemos distintos. Tenemos tal cual un posicionamiento en el espacio, eh, que es por posicionamiento, es decir, si está arriba, abajo, derecha, izquierda, en el centro. Tenemos el de dirección. Cuando nosotros dibujamos algo, presentamos siempre una dirección. Si dibujo un cuadrado o un triángulo, las puntas me van a estar generando esta dirección. Después tengo el espacio, que es posicionamiento por espacio, es decir, si es adelante o hacia atrás, ya me presento enfrente del objeto o detrás del objeto. Y finalmente tengo el de equilibrio, es decir, si yo posiciono un objeto
que se permanezca estable o se perciba estable, pues me va a dar esta sensación de equilibrio, esta sensación de que la gravedad está haciendo lo suyo. Sin embargo, si muevo o posiciono este elemento de alguna forma en el que vea que ya no hay estabilidad, pues empiezo a generar cierta tensión en la imagen. Entonces, es importante entender cómo la posición de nuestros elementos va a tener significado muy fuerte. Si está delante de alguien, si está detrás, si está por arriba, si está por abajo, si está en una cierta dirección, si está en otra, va a generar estos significados. Después tenemos esta sintaxis, este elemento de la sintaxis que es bien interesante. Se llama figura fondo. Aquí, si observamos perfectamente la imagen, vamos a notar que hay una figura que predomina, que es nuestra figura negra. Y al poner atención, pues vemos que es un saxofonista. Aquí tenemos su nariz, tenemos el saxofón, sus manos, la campana del saxofón, sus piernas, su pie y bueno, su espalda y el cuerpo y la cabeza. Esto es porque estamos observando la figura negra. Sin embargo, si nos fijamos en el fondo blanco, vamos a observar que hay un rostro de una chica o de una persona femenina. Tenemos ahí un ojo, otro ojo, el contorno de la nariz aquí. Aquí tenemos parte de su boca y su barbilla. Este efecto visual es muy interesante porque dependerá mucho de qué veamos lo que vamos a percibir. Y esto en la fotografía no es que hagamos efectos visuales que o tenga que ver el fondo para entender una figura o vea una figura para entender que tenga que ver el primer plano para entender la figura. Entonces, trabajemos con esto porque muchas veces el fondo nos gana y hace que perdamos la figura. Hay tantos elementos en el fondo que se funden en uno solo y ya no sabemos qué ver, si la figura o el fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro elemento de la sintaxis es la interrelación de formas, es decir, cómo van a interaccionar cuando están dos elementos. Si los necesito que estén separados, si necesito que estén al toque, si esté uno sobre otro, si es posible que uno entre en otro, si se pueden sumar o se pueden restar o pueden estar en coincidencia total. Esto también es parte de cómo voy a interpretar o qué voy a dar a entender en esta imagen. La similitud de formas también es muy importante porque esto puede crear confusión o puede crear una armonía. Es decir, si yo tengo un conjunto de muchos elementos y todos se parecen, va a ser muy armónico observarlo. Sin embargo, si yo quiero que uno de ellos resalte, tengo que hacer que ya no sea que no sea igual, que no tenga esa similitud de formas. Por eso es importante entender cómo es cómo funciona la similitud. Puede ser armónico o puedo hacer que resalte y algo llame la atención. También tengo la repetición y concentración de elementos. Esto me puede ayudar a dar obscuridad o claridad, lo cual es bastante bueno porque también me ayuda a la percepción, a la profundidad. Entonces, aprendamos a ocupar esta repetición en nuestros elementos para generar obscuridad o luminosidad o texturas ay, se me fue la palabra. Bueno, para generar cualquier tipo de texturas. Y finalmente tenemos el elemento de contraste. Ay, perdón. El elemento de contraste es muy interesante ocuparlo porque nos va a generar un interés. Si nosotros
Ponemos dos elementos que contrasten, ya sea por figura, por tamaño, por color, textura, dirección, posición, espacio o gravedad, vamos a generar un interés de por qué son contrarios o por qué existe esta diferenciación. El hecho de comparar o de tener dos elementos nos va a generar una intención de querer entender qué está pasando. También es interesante si nosotros conceptualmente buscamos antónimos: frío, caliente, alto, bajo, adentro, afuera, alegre, feliz, alegre, triste. Todos estos conceptos, si también los sabemos ocupar dentro de la fotografía, vamos a generar este contraste y a la vez vamos a generar un interés necesario para que nuestra foto llame la atención. Entonces, eh, pues bueno, estos son los elementos de la sintaxis, que es como si nosotros jugáramos a crear palabras, ya no solo elementos sencillos y básicos como línea, punto, plano, volumen, sino ahora los vamos a conjugar, vamos a empezar a jugar con ellos en cómo se relacionan para generar un interés mayor y generar nuevas, pues llamémosle palabras visuales que nos ayuden o nos den herramientas para comunicar de mejor manera. Espero que hasta aquí sea clara esta parte. Vamos a detenernos en este punto para poder nosotros procesarlo, asimilarlo. Me preguntaban o comentaban en la sesión que esto podría ser difícil al momento de la práctica. No es tanto que nos sentemos a tomar fotografías de un punto, de una línea, de un plano, o del volumen, o de las texturas y las sombras y colores, y después posicionamiento, y después concentración de puntos o de elementos, sino más bien es el identificar en las imágenes qué elementos existen. Por ejemplo, en esta escena en la que estoy, pues tenemos muchas texturas, tenemos mucha textura atrás, tenemos líneas, tenemos planos, aquí tengo otro plano, aquí tengo otro plano, tengo otras líneas, tengo color, el posicionamiento que este plano está arriba, este plano está abajo, los dos están detrás de mí, la forma en cómo yo me relaciono con ellos, el contraste entre mi ropa oscura y el fondo que es más claro. Todo esto es para irlo identificando y que nos ayude de mejor manera y que no solo sea el hecho de tomo la foto y tengo líneas, tengo la foto y tengo puntos, tomo la foto y tengo un posicionamiento de espacio adelante atrás, sino más bien es cómo me ayudan a que yo pueda hacer mejor mi mensaje. De qué manera puedo yo hacer que el mensaje que estoy queriendo dar sea más claro. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que tenemos que revisar el día de hoy. Lo iremos viendo poco a poco más adelante para retomarlo y que vayamos practicando. Les digo, no porque vayamos a tomar fotos de línea, punto, plano, volumen, color, textura y sombras y luces, sino más bien porque lo vamos a ir identificando, lo vamos a ir viendo cómo funcionan en nuestras propias fotos. ¿Ok? Muy bien, pues espero haya sido claro. Nos estaremos viendo en la próxima semana, el próximo viernes. No olvides revisar la siguiente sesión donde vamos a ver la composición, las reglas de composición o los elementos compositivos que nos estarán ayudando a que no solo tengamos estos elementos, sino ahora más complejos, podamos crear un discurso, podamos crear un diálogo con la persona que esté observando nuestras imágenes. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias. Bonito día. Cuídate.